Buenos días a todos a este desayuno de CEDE, en el cual, bueno, pues yo voy a ser simplemente el introductor. Voy a ser introductor y presentador de nuestra invitada, ¿no? Yo tengo una enorme involucración en CEDE desde hace muchos años y la verdad es que soy muy partidario de estos encuentros que tenemos con directivos que tienen mucho que aportar. Hoy tenemos con nosotros la suerte de tener a una de las mejores directivas de España, y lo digo de verdad, no me refiero a automoción, me refiero a directiva en España, como es Laura Ros. Laura, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este encuentro, ¿no? Primero os voy a hacer una pequeña reseña curricular. Soy poco partidario porque en la red se puede leer perfectamente cuáles son los currículums, pero bueno, deciros que, como muchos sabéis, Laura nació en Barcelona, estudió administración de empresas en ESADE, inició su carrera en Nissan, ¿correcto? ¿No? Correcto, ya empezó sí. con la industria del automóvil en Nissan Europa. Con posterior, en el año 77, ingresó en Volkswagen Audi España. Ahí ya empezó a marcar un poco el destino de esa gran marca. Estuvo en el área de producto de Volkswagen, luego fue nombrada directora de marketing de Skoda, en la misma familia, en el mismo grupo Volkswagen. Y yo diría que tras pasar por unos tiempos de dirección de postventa de Volkswagen, y ahí estamos con esa polivalencia, tanto en marketing, producto como postventa, que es importante, ya después de estar en postventa y en marketing en la marca, en Volkswagen, ocupó en enero de 2015 la dirección general de Volkswagen España. Laura es la directora general de Volkswagen España en la actualidad. Varias cosas que os quiero decir un poco, porque yo creo que de la misma forma que en CEDE nos gustan más, ¿verdad, Manuel?, las ideas que las ideologías. Nos gustan muchísimo las compañías, de eso vivimos y es lo más importante que hay en un país, pero en el contexto de CEDE nos interesan incluso más las personas que las organizaciones, más el liderazgo que lo que es el mundo corporativo al cual pertenece o se adscribe ese liderazgo. Y quiero deciros varias cosas en cuanto a Laura, porque yo la conozco bien, tengo la suerte y el lujo de tener a Laura en el entorno de mi asociación. Laura es varias cosas, y de esas se pueden hablar luego. Es muy disciplinada, muy metódica, muy organizada, pero no solo cree en el método, sino también cree en la intuición, en el instinto y en la relación interpersonal, ¿no?, que es importante. Laura tiene una enorme conectividad con las tendencias de hoy en día. Sabemos que el mundo está cambiando. Si hablamos de la automoción, el cambio y las instrucciones están aquí, y de eso seguro que hablamos a lo largo del coloquio, pero las conoce bien y está trabajando en cómo anticipar esos nuevos modelos de negocio, esos cambios tecnológicos y esa apertura mundial que está ocurriendo. Laura es positiva en su forma de trabajar y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Yo creo que, aunque todos los días vemos problemas en los medios y vivimos situaciones difíciles en España y en todos los países, no nos creamos que tenemos la patente de los problemas. La verdad es que Laura es de las que trabaja con energía y con positivismo, quizás coincidiendo en que no tenemos derecho a ser pesimistas porque tenemos soluciones para todos los problemas que afrontamos en la humanidad. Con ella se puede hablar de la industria de la automoción, desde luego. Poca gente sabe tanto de la industria de la automoción como Laura Ros, ¿no?, de cuáles son los retos de su grupo, el líder mundial como es Volkswagen, ¿no?, a través de todas sus marcas. ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático y esa lucha que es absolutamente necesario? Los desafíos tecnológicos, los nuevos modelos de negocio, de distribución de vehículos. ¿Cómo se puede combinar y cómo combina el día a día de todo lo que es la comercialización de vehículos y el marketing con lo que es la visión estratégica de hacia dónde vamos? Es importante, ¿no?, salvar el trimestre, pero también hacia dónde vamos, a 2 años vista, 3 años vista, hacia el 2030, qué es lo que nos puede deparar el futuro en el campo de la automoción, pero yendo más allá del campo de la automoción, en el campo de la movilidad, ¿no? Ya sabéis que la movilidad es el gran reto del futuro, movilidad lo es todo, desde la movilidad social hasta la movilidad en las ciudades, pero también la movilidad en lo rural, ¿no?, porque a veces confundimos lo metropolitano
con lo que es la realidad de un país, ¿no? que es diferente. Con Laura podemos hablar, desde luego, sin duda alguna, de lo que es ser mujer directiva, ¿no? Como os digo, y así he empezado, Laura es una de las primeras directivas de este país. Además, es una persona que habla, que dice cosas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Muchos abogamos por la sociedad civil, y tú eres sociedad civil, en cuanto a entrar y afrontar con cordialidad y de forma positiva en los grandes debates, en las grandes reformas que necesita este país para afrontar los retos del futuro. Con lo cual, también uno de los temas que sin duda yo creo que tocaremos es el de ser mujer directiva hoy en el año 2019 y haber alcanzado el puesto que tú has alcanzado. Laura, gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Mario. Vaya presentación de lujo, contar contigo hoy y acompañándome esta mañana. La verdad es que es un placer por todos los años que llevamos trabajando juntos y lo mucho que nos conocemos, así que agradecer también que hayas querido acompañarme esta mañana. Y gracias por la invitación, también porque esta invitación llega, yo creo que en el momento más oportuno, por lo menos en mi caso y también en el caso del grupo que represento, ¿no? del grupo Volkswagen. Nuestra historia reciente es conocida por todos. Yo llevo, como comentaba Mario, 22 años de experiencia en el grupo Volkswagen, 25 en la automoción. Es el sector que conozco y que conozco además en profundidad. Pero en los últimos 5 años en los que he estado al frente de esta marca han coincidido también con 5 años de una profunda transformación. Transformación del sector y luego en primera persona el duro golpe que supuso en septiembre de 2015 el estallido del escándalo del diésel, de las emisiones. Yo en ese momento hacía apenas 7 meses que ocupaba la dirección de la marca Volkswagen y os podéis imaginar que aquello fue un terremoto que sacudió todos los cimientos de la organización y que yo tuve que afrontar delante de un equipo aquí en España, pero también delante de una red de concesionarios, que para nosotros es un equipo extendido, y sobre todo inversores privados que tienen, si no todo, gran parte de su patrimonio en nuestras marcas, la misión de tranquilizarles y de presentarles una nueva estrategia y sobre todo un futuro con perspectivas para sus negocios y para sus empleados, ¿no? Porque en ese momento había también una gran preocupación por el empleo. Esa crisis dinamitó la estrategia en la que estábamos trabajando hasta el momento, que era la estrategia 2018, y que iba en muy buen rumbo. En todas las marcas del grupo éramos referencia en cada uno de nuestros segmentos, ¿no? Audi en Premium, Volkswagen en Generalista, Skoda estaba empezando a despuntar también con las marcas de volumen. Y de repente esa estrategia, como digo, salta por los aires por los hechos que todos conocemos. Cambia completamente la cúpula directiva del grupo Volkswagen y llega un nuevo equipo y con un nuevo presidente al frente, Herbert Diess, que todos conocéis, que define una nueva estrategia que se bautiza como Transformación 2025, ¿no? Que nosotros aquí en España bautizamos como Nueva Volkswagen 2025. Es una estrategia que tiene 3 fases claramente diferenciadas. La primera, que llegaba hasta el año 2020 y que terminamos ya hoy, este mes de diciembre termina la primera fase de la estrategia 2025 y termina con éxito porque todos los objetivos que nos habíamos marcado se han cumplido. Eran unos años donde hemos acometido, yo creo, que una de las mayores transformaciones que un grupo empresarial de nuestra talla puede acometer. Somos un gran transatlántico y la velocidad del cambio y la transformación que se han conseguido en los últimos 4 años, yo me atrevo a decir que ha sido una transformación sin precedentes en un tiempo récord. Ha habido una gran apuesta por la movilidad eléctrica. Las inversiones en electromovilidad para los próximos años son del orden de 33.000 millones de euros a nivel de grupo Volkswagen. Las inversiones, además, para afrontar los cambios y la transformación a la que se enfrenta nuestra industria, aumentan en cada planificación. Hacemos planificaciones a 5 años vista. En el año 2017 anunciamos inversiones de 30.000 millones de euros para la transformación. En el año 2018
ya se ampliaron a 40.000 millones de euros y el mes pasado se anunciaba que el nuevo Consejo había aprobado para los próximos 4 años inversiones de 60.000 millones de euros, solamente para afrontar la transformación, de los cuales 33.000 puramente en electromovilidad y los otros 27.000 en coche conectado, software y también en hibridación. Con lo cual os imagináis toda esta transformación en cuanto a las inversiones y los retos para estar preparados y afrontar el futuro con éxito. Otra transformación muy grande ha sido en la propia organización. Era imprescindible mejorar la eficiencia. Éramos una compañía muy grande con una facturación muy alta pero poco rentable. Somos una compañía muy social donde el gobierno alemán y también el comité de empresa de los empleados están en el consejo de administración de la compañía y era imprescindible acometer también cambios que iban a tocar, ¿no?, a los trabajadores, ¿no? Se llega a un pacto con una salida acordada, pactada con los sindicatos de una manera muy social, con salidas planificadas. Y también apostando por incorporar nuevos perfiles a la organización. Estas mejoras de eficiencia se han conseguido y estamos consiguiendo mejorar los retornos que son necesarios para generar esas inversiones que necesitamos para afrontar el futuro. Y por último, invertimos también en prepararnos para esta fase 2 que empieza ahora, que es el coche conectado. En enero de 2020 empieza esta fase 2 que nosotros llamamos la fase del coche conectado y la electrificación. Ahora es cuando nosotros creemos que va a empezar a extenderse la movilidad eléctrica y de hecho en el pasado salón de Frankfurt salimos al estrado, yo diría que es la gran puesta de largo de nuestra estrategia porque presentamos para mí 3 grandes hitos. El primero es el nuevo propósito de la compañía, ¿no? Un propósito que necesitábamos para recuperar la confianza de los clientes, pero también la confianza de los empleados, cuyo orgullo de pertenencia había quedado seriamente dañado, ¿no? Y este nuevo propósito, alrededor del cual se articula toda nuestra estrategia, no es otro que el de preparar la movilidad del futuro y hacerla sostenible para las próximas generaciones, ¿no? Yo creo que este es el propósito que se ha cascadeado a todas las marcas del grupo y que representa claramente todos estos movimientos que comentaba en cuanto a la estrategia. En segundo lugar, lanzamos también una nueva familia de modelos que en la marca Volkswagen pues, se va a bautizar con las siglas ID y después pues, un número, que el primer modelo es el ID3 que presentábamos y que ya se está fabricando desde el mes pasado en una planta 100% eléctrica en Zwickau, en Alemania, y que es el primer modelo de una plataforma que se ha diseñado única y exclusivamente para el desarrollo de vehículos eléctricos de todo el grupo. Una plataforma que es referente, que es una apuesta muy grande porque somos el único fabricante europeo que tiene una plataforma única y exclusiva para vehículos eléctricos y que además es una plataforma que se ha abierto al resto de fabricantes precisamente para conseguir las economías de escala que necesita el vehículo eléctrico para abaratar los costes y para que de verdad todos los fabricantes puedan tener una oferta de movilidad eléctrica y hacer que la electromovilidad tenga un crecimiento, el crecimiento exponencial que nosotros prevemos y que además necesita, ¿no? y que están demandando pues agentes sociales como en la cumbre del cambio climático de la que seremos protagonistas en unos días aquí en Madrid. Y en tercer lugar presentamos una nueva imagen de marca, una nueva imagen corporativa, que era necesario también para traducir, para hacer visible este cambio de cultura, este cambio de compañía que estamos viviendo, ¿no? Entonces se ha introducido un cambio de logo que es mucho más que un cambio puramente estético, sino que se ha trabajado primero en hacer toda esa transformación durante estos 5 años en ese cambio de fondo y ahora es cuando salimos un poco a la calle, ¿no? Con la demostración de que este cambio ya lo hemos interiorizado, lo hemos hecho y se traduce en una nueva imagen de marca que es mucho más actual, dinámica, inclusiva, vibrante, valiente, poderosa,
recuperando también ese orgullo y también intentando volver a ser la marca sexy, ¿no? que tan querida por los clientes en todo el mundo, pero especialmente también, y me enorgullece en el caso de nuestro país. Con lo cual, para mí un lujo estar con vosotros hoy, precisamente en este momento que es tan significativo en nuestra historia. Evidentemente, el lujo es para nosotros, tener la gran oportunidad de contar con un personaje de la categoría que muy bien ha reflejado Mario. Muchas gracias a vosotros por acudir hoy. Un día como hoy, que evidentemente tenemos otras alternativas. Como sabéis, hoy se está celebrando un encuentro en AED muy importante y vuestra presencia aquí demuestra el interés en este acto y fundamentalmente en la persona de Laura. Muchas gracias. El formato que hemos elegido es un formato abierto, como muy bien, aprovechando a Laura, el que ella nos lo comente desde la persona, desde tus inquietudes personales. Y así que os animo a todos vosotros a que formuléis preguntas que realmente la hagamos llegar en ese sentido, en el sentido de sus experiencias, en lo que vosotros, las inquietudes que podáis tener, no dejéis de aprovecharlo, pasar preguntas, iremos haciéndolo. Y como hemos elegido este formato que permite ser más comunicativo, yo te voy a lanzar algunas preguntas, te voy a ir lanzando preguntas y tú sobre ellas vas contestando. Mario, tienes también la oportunidad de aquello que se te ocurra realmente, que tú lo conoces muy bien, pero, en fin, yo diría, este momento, que es evidente en el sector del automóvil, un sector tan importante que en estos momentos ha jugado siempre un factor decisivo en la transformación. Lo jugó en los primeros momentos, en la transformación de la industria, pero hoy, que vivimos un mundo de disrupción absoluta, está tomando la cabeza y sabe resolver problemas ante serios circunstancias o serios incidentes, como fue el famoso tema de gasoil. Realmente nadie podía sorprenderse, pero es curioso, si alguno habéis seguido, qué ocurrió. Inmediatamente reaccionaron, vosotros reaccionasteis de forma directa en el CES en Las Vegas, con un lanzamiento allí donde se vio con toda claridad que ibais a superarlo, como habéis hecho. La pregunta, diría, la has apuntado ya, pero no sé si quieres incidir un poquito más en ese ámbito de los factores clave en tu organización. Ya sé que lo has iniciado, pero si hay alguna cosa que te queda más en relación a aquello que crees que es importante para eso. ¿En qué supone el cambio de cultura en la empresa? ¿Cuáles son los planteamientos de inflexión en el que habéis dado? Y, por tanto, centrar un poco en ese propósito. Te diría que avances si te parece oportuno y si no, tú misma. No, ciertamente uno de los cambios más complejos es, que puedes acometer como directivo, es el cambiar una cultura empresarial. En ese momento yo casi me atrevería a decir que la crisis supuso una oportunidad para acometer ese cambio. Porque es muy difícil cambiar una organización de éxito. Nosotros en ese momento éramos una organización de éxito que estaba consiguiendo sus resultados. Incluso después de la crisis de las emisiones había gente que se planteaba ¿por qué cambiar? Si hasta ahora hemos sido referencia en este sector, hemos ido por delante. Pero la dirección allí vio claramente que el mundo estaba cambiando, que estábamos a lo mejor demasiado mirándonos el ombligo, demasiado centrados en nosotros mismos, y no estábamos percibiendo que la sociedad estaba demandando un cambio en la movilidad, que ya empezaban a oírse voces que clamaban por una movilidad más sostenible, que ya empezaba a darse fenómenos como el pago por uso, que ya el tema del coche compartido, igual que había pasado pues, en la industria hotelera o en otros sectores, era algo que las nuevas generaciones y en entornos especialmente urbanos iban a demandar cada vez más. Entonces había allí una serie de tendencias, unos cambios que en el sector pues, denominamos como son 4 cambios principales: el coche conectado, el coche eléctrico, el coche compartido y también, aunque en un horizonte un poco más lejano, la movilidad autónoma. Esos cambios estaban ahí. Nosotros no estábamos preparándonos para ese futuro.
Entonces, cada vez más en momentos de cambio como el que estamos viviendo, yo diría en el sector de automoción, pero me atrevería a decir que en cualquier sector, porque la digitalización está atacando a todas las... yo creo que no hay ningún sector que no esté en un momento de transformación. Necesitábamos poner la mirada más a largo plazo y ser valientes y hacer a lo mejor sacrificios a corto plazo precisamente para ser más fuertes y asegurar la sostenibilidad de la compañía a largo plazo. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de grandes corporaciones que precisamente por tener las luces demasiado cortas y no tener una mirada más a largo plazo se han quedado en el camino, ¿no? Y por no anticipar cambios tecnológicos, empresas que conocemos todos como Kodak, ¿no?, como Nokia, los ejemplos clásicos. Entonces, para que esto no nos pasara, yo creo que este punto de inflexión nos ayudó también a convencer al resto de la organización de que este cambio era necesario. Y por supuesto, el tener una estrategia clara y ahora también un propósito muy claro que está ayudando a hacer toda esa transformación. Nosotros en España también hemos hecho un cambio cultural en el sentido de que queremos atraer a talento cada vez más joven, talento que demanda diferentes maneras de trabajar, más flexibles, que demandan más participación, que demandan trabajar en empresas que les permitan ser más creativos. Estamos promoviendo lo que nosotros llamamos una cultura de emprendimiento. Una cultura de emprendimiento que permite a la gente joven poner en práctica iniciativas como las que ahora mismo están poniendo en práctica las startups, pero dentro de una gran corporación y con los recursos que tiene una gran corporación. Estamos promoviendo también el mentoring entre las nuevas incorporaciones y la gente más experta de la organización, para que haya esa información cruzada, porque nosotros no entendemos el mentoring de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Estamos promoviendo una cultura organizativa más diversa, por supuesto también con políticas para potenciar el desarrollo del talento femenino. Y estamos promoviendo lo que nosotros llamamos una cultura ambidextra. Por supuesto, tenemos que seguir haciendo el trabajo de cada día para asegurar los recursos a corto plazo, pero al mismo tiempo tenemos que estar trabajando en proyectos que a corto plazo nos dan un retorno muy pequeño, pero que sabemos que en un futuro no muy lejano van a constituir una fuente de negocio importante de la compañía en esa transformación que tenemos que hacer hacia un proveedor de servicios de movilidad. Y tengo que decir que este cambio se está cometiendo desde dentro y contando con el talento que ya existía en la casa, ¿no? Ayudando, acompañando a nuestros empleados a hacer esa transformación, ese cambio de mentalidad, a trabajar con metodología Agile, a trabajar en una organización que ya no es jerárquicamente vertical, sino que trabajamos en proyectos transversales, en redes, que promovemos también hackatones y donde buscamos que los equipos también se reúnan para hacer propuestas disruptivas. Y es una transformación que he vivido en primera persona de manera especialmente importante en estos últimos 3 años y que tengo que decir que se ha traducido inmediatamente en una mejora del clima laboral y también estamos muy orgullosos de haber sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en España. Realmente ha sido tal la respuesta que habéis reaccionado con preguntas que nos habéis llenado de preguntas. Las vamos a ordenar de forma que para no romper el hilo de tu comunicación y poder hacerlo de una forma efectiva. Quizá sugiere en lo que has comentado un tema que es clave, que es aprovechar el talento de la persona con experiencia, que la mochila no le pese y que transmita no desde el éxito de lo anterior, sino enfocado hacia el futuro, para lo cual muchas veces esa mochila le pesa mucho y dice, ¿por qué cambiar cuando todo ha ido bien? Y en algo tan complejo, en una organización como la vuestra, donde es físico fundamentalmente, son activos, son realidades físicas, cuando el mundo funciona por lo virtual y se ha desarrollado de una forma completamente virtual, y hemos visto grandes organizaciones que fueron avanzadas y pioneras, un ejemplo, bueno, y que evidentemente ahora vosotros estáis adaptando ese posicionamiento. En ese sentido, ¿en qué medida ese cambio lo combináis? Combinar ese cambio con lo que significa la disrupción en el sector del automóvil en un tema como lo eléctrico. Y esa es una pregunta que nos hacen precisamente
Por un lado nos la hace José Luis Sastre, que plantea el planteamiento del liderazgo del coche eléctrico frente a lo que está ocurriendo en China, frente a la posición de China con su mercado. ¿En qué medida el coche eléctrico, conjugando todos estos elementos que estamos comentando anteriormente, está jugando para vosotros ese cambio de disrupción en un sector como el del automóvil? Porque el coche eléctrico sí supone un cambio enorme en toda la cadena, en el concesionario, en los talleres, en los auxiliares, en el mantenimiento, en fin. ¿En qué medida qué estáis haciendo? Muy bien. No, la disrupción es enorme porque también supone un cambio industrial sin precedentes. Nosotros tenemos pues las fábricas de componentes, de motores, de transmisiones, que todo eso pues tiene que haber una transición. Además, adoptamos la decisión estratégica de que no queríamos comprar las baterías a terceros, porque es una tecnología y unos proveedores que sobre todo están muy centrados en Asia, ¿no? En China, en Corea, en Japón también. Sino que nosotros queremos desarrollar nuestras propias baterías, porque entendemos que esa tecnología la tenemos que tener dentro de la compañía. La batería supone 1/3 del coste del vehículo eléctrico. No podemos dejar que 1/3 de nuestros costes estén en manos de un proveedor tercero, ¿no? Y además creemos que realmente la batería, igual que han sido los motores, ¿no? Hasta ahora, va a ser una de las ventajas competitivas de la marca, y junto con nuestra plataforma en este desembarco. Para nosotros la estrategia hacia la electrificación estaba muy clara y se entiende perfectamente desde el momento en que nosotros, como marca Volkswagen, vendemos 6 millones de vehículos al año y el 50% de ese volumen, 3 millones, se venden en el mercado chino, única y exclusivamente en el mercado chino. El mercado chino, como conocéis, está en un momento donde hay una gran migración de las zonas rurales a las ciudades. Hay muchísimas megaciudades donde la calidad del aire se ha convertido ya en un problema de salud nacional, y claramente el giro hacia el vehículo eléctrico se está haciendo de una manera rápida porque es una necesidad acuciante, ¿no? Además, es uno de los mercados que hasta recientemente, porque este año 2019 ha sido el primer año donde vemos que el crecimiento se desacelera, pero que tenía en los últimos 30 años crecimientos de doble dígito todos los años. Nosotros esperamos que aproximadamente el 50% del mercado de vehículo eléctrico sea en China, donde nosotros somos el primer fabricante y la primera marca en el mercado asiático, con más del 10% de cuota de mercado. El segundo gran mercado, con un 30% de ese volumen aproximadamente, será Europa, y el otro 20% creemos que estará en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste americana, donde hay una mayor concienciación por esta tecnología y por la calidad del aire. Con lo cual, para nosotros la apuesta era muy clara. El problema son los tiempos y cómo abordamos esa transición, ¿no? Y evidentemente todavía no estamos preparados en cuanto a infraestructuras. Especialmente a mí me preocupa porque es mi ámbito de responsabilidad, ¿no? Que España, a nivel de infraestructuras, a nivel de ayudas, está muy por detrás de otros países de nuestro entorno. Y esto es algo que tenemos que acometer. Además, hay que hacer una transición ordenada. No vamos a pasar del motor de combustión al motor eléctrico inmediatamente. Nosotros tenemos un plan ya claramente orquestado, según el cual a partir del año 2050 queremos que nuestros coches tengan una huella CO2 neutral, absolutamente CO2 neutral. A partir del año 2040 ya dejaríamos de fabricar y de vender vehículos de combustión. Pero hasta entonces vamos a seguir trabajando también en mejorar la eficiencia de nuestros vehículos y de nuestros motores gasolina y diésel, porque entendemos que todavía el 80% de nuestras ventas van a estar en esa tipología de combustibles. Lo que hay que ver es para cada cliente cuál es su caso de uso, cuáles son sus necesidades y qué tecnología se adapta mejor. Si la eléctrica, si el diésel o el vehículo de gasolina, o otras hibridaciones, ¿no?, que hay ahora como alternativa. Pero esa transición tiene que ser ordenada, porque ahora mismo se está generando una grandísima confusión y se da la paradoja que las emisiones de CO2 están empeorando, a pesar de que hay una mayor conciencia social. Y están empeorando porque se ha detenido la renovación del parque, porque el cliente particular especialmente está muy confundido y no sabe qué tecnología comprar.
y esa falta de renovación hace que las emisiones estén aumentando y estemos actuando en contra del cambio climático, en lugar del objetivo que tenemos, que es todo lo contrario. Con lo cual, para nosotros la estrategia hacia la electrificación es muy clara y nuestra apuesta es muy fuerte. Laura, hablando de electrificación, dentro del nuevo propósito del grupo Volkswagen, que yo conozco y que gira en torno a todas las grandes tendencias, iniciativas que estás comentando, la diversidad, ¿no?, lo que es la transformación, lo que es la nueva capacitación industrial de las plantas, las nuevas plataformas, la MB, un tema básico en el que estáis cambiando la compañía, y una compañía, pues cambiar Volkswagen es cambiar la industria del automóvil. Sin embargo, déjame que te haga un poquito de pushback, porque creo que aquí es oportuno, ¿no? Todos hablamos y todos estamos hablando de cambio climático y de mejora de calidad de aire. Yo creo que es indudable, y quien lo niegue, y sé que tú no lo niegas, pero yo creo que sería un error el que no pensáramos que los coches generan parte del CO2, parte, no todo, que además emiten gases contaminantes, no son los únicos, ni la única fuente en las ciudades, por lo que es el óxido de nitrógeno, y que además crean congestión de tráfico. Y ahí los coches casi están solos, porque los demás no generan mucha congestión de tráfico, y en ello estamos. Y no se puede ser indiferente a esas situaciones. Creemos que la solución desde ANFAC es cómo afrontar estos tres problemas, o estas tres situaciones, con tecnología, con financiación y con regulación. Pero hablando de la regulación y de lo que es el cambio climático y la oferta, ¿tú no crees que le falta, cuando estamos hablando de cambio climático, incluso de emergencia climática, que quieren que se haga esa declaración de emergencia climática, y hay algunos y hay que respetar el porqué, porque tienen sus razones, ¿no?, que la oferta comercial de productos y servicios, y me refiero a los servicios de movilidad, de los fabricantes en general de automóviles, va un poco lenta respecto a la agenda climática, que se ha acelerado? ¿No crees que todavía falta tiempo para que tengamos un vehículo eléctrico asequible? Porque el vehículo eléctrico tiene que ser asequible, con puntos de recarga, eso es parte de la asequibilidad, pero también tiene que tener un precio asequible, y sé que estáis en ello y ahora lo explicarás, ¿no? ¿No crees que además tenemos que seguir trabajando para las otras generaciones tecnológicas que pueda haber más allá del vehículo eléctrico? Porque sin eléctrico no hay futuro, de eso no hay duda alguna, y es la gran apuesta. Pero ¿cómo se puede adaptar más la agenda de productos a la agenda climática, ¿no? De alguna forma se ha llevado al cliente a los coches todoterrenos y todocaminos, ¿no? ¿Cómo vais a conducir más al cliente hacia un coche de más bajas emisiones? ¿Qué es lo que impone la regulación? Porque el año que viene va a ser el primer año en la historia de la humanidad en que la regulación va a determinar cómo se comporta un mercado, ¿verdad? ¿Cómo ves todo esto? Es cierto que como industria, y visto desde fuera, puede parecer que somos muy lentos, dada la urgencia climática que estamos viviendo, ¿no? Pero también hay que ser consciente de que somos una industria que, como bien conoces, las inversiones que se hacen en desarrollos de futuros modelos son multimillonarias, que tienen unos tiempos de amortización muy largos, y que nosotros renovamos los coches cada 7 años. Realmente los plazos de lanzamiento de nuevas tecnologías son muy largos por el tiempo de desarrollo que tienen, y también por las muchas pruebas que tienen que tener antes de salir al mercado. La electromovilidad ha tenido varios frenos. Uno era el de conseguir una autonomía en las baterías suficiente, porque los primeros eléctricos que han salido al mercado se ha demostrado, pues, que con las primeras autonomías de 150 kilómetros no daban al usuario, sobre todo también por la falta de infraestructuras, la tranquilidad de poder tener ese vehículo como vehículo único para todos los trayectos que tiene que acometer, no solamente en su día a día, sino también de vacaciones y de fin de semana. Este salto tecnológico ahora ya se ha dado, donde ya tenemos nosotros y también la mayoría de fabricantes ofertas con autonomías superiores a 400 kilómetros. 400 kilómetros ya son autonomías suficientes para hacer distancias de largo recorrido y para hacer un uso diario.
La infraestructura, desgraciadamente, pues en España estamos retrasados. Otros países como Alemania han anunciado ahora inversiones multimillonarias en mejorar las redes de infraestructura. Incluso nuestro país vecino, Portugal, está mejor en infraestructuras que nosotros, con lo cual no tiene tampoco necesariamente que ser un tema de países del norte o países del sur. Tenemos un país aquí al lado que es un perfecto ejemplo de que se puede acometer si hay realmente la intención. Hay un tema de regulación, donde se han dado pasos importantes, pero donde todavía estamos atrasados. Construir un punto de carga rápida en España es menos rentable que en nuestros países vecinos, porque hay unos costes fijos asociados a la potencia de electricidad instalada que no se pueden amortizar porque el parque todavía no es suficiente para hacer un uso intensivo de ese cargador, con lo cual se busca que haya inversión privada en estos puntos de carga, pero la inversión privada no se puede acometer porque el business case no sale y todos sabemos qué pasa. Cuando no hay business case, pues esa inversión no se produce. Ahí es necesario también un cambio en el marco regulatorio, con lo cual hay muchos pasos que solventar antes de llegar a que esa movilidad eléctrica sea masiva. Un punto que tocabas y es muy importante es hacer que los eléctricos sean accesibles para la gran mayoría. Que la gente, hay un interés palpable y además lo vemos porque desde que hemos lanzado este comunicado de que lanzamos el nuevo ID, lo presentamos en el Salón de Frankfurt, hemos tenido un montón de búsquedas, de entradas a nuestra página web, de gente que se ha registrado para tener información sobre este lanzamiento. La inquietud y la demanda está ahí, pero la gente no tiene capacidad para hacer esa inversión adicional que ahora supone la adquisición de un vehículo eléctrico. De ahí nuestra apuesta por la plataforma MEB, que nos tiene que dar economías de escala. De ahí que creemos nosotros que por el tamaño que tenemos al ser el primer fabricante europeo de coches con todas las marcas del grupo, tener las sinergias con China, que va a ser uno de los grandes mercados que va a apostar por esta tecnología, vamos a conseguir las economías de escala que necesitamos para abaratar los costes. La apertura de la plataforma a otras compañías que han mostrado interés, como Ford, nos puede ayudar también a bajar esos costes que son imprescindibles. Estamos desarrollando ya las baterías del futuro que tendrán menos dependencia de algunas materias primas escasas y que además pues incrementan el precio según año a año en función también de la variabilidad del precio de esa materia prima del que queremos, ¿no?, un poco aislarnos. Y luego están las ayudas del gobierno. Donde la electromovilidad está creciendo a pasos agigantados. Son ejemplos como Noruega, donde a pesar de ser un país productor de petróleo, el 50% de las ventas son vehículos eléctricos porque están altamente subvencionados. Ahora el mercado alemán anunció también Angela Merkel hace un mes ayudas de incentivos de 5.000, 6.000 euros a los clientes que buscan un vehículo eléctrico. Yo creo que necesitamos también esas ayudas aquí en España para que la transición se pueda acometer sin un sobreesfuerzo del bolsillo del consumidor. Y no solo eso, sino que yo creo que son imprescindibles ayudas también para la renovación del parque, porque sí es cierto, los SUVs consumen más, ¿no?, porque la aerodinámica y el peso del vehículo pues, es menor, pero cada vez que un cliente achatarra un diésel de más de 15 o de más de 10 o 15 años y lo sustituye, aunque sea por un SUV diésel de nueva generación, supone un consumo de unas emisiones de CO2 de solo el 30% y se reducen un 85% en las emisiones de NOx, ¿no? Con lo cual, incluso con la demanda de SUV seríamos capaces de mejorar las emisiones simplemente renovando el parque. Bien. Hay una pregunta de la sala que está vinculada con la posición actual y luego quedan otras que me gustaría también hacer en relación al mercado y el cliente. Pero antes de esta, quisiera hacer las de la sala. Y César Arranz plantea, ¿qué expectativas se contemplan para el cierre del 2019 en comparación en España en relación al 2018? Y hay una pregunta de José María Pinedo, dice, España es un referente global en el sector del automóvil, en el sentido de fabricación y exportación. ¿Va a seguir siendo esto en el futuro? Pues yo creo que la industria de automoción es uno de los grandes activos de este país y de la que nos podemos sentir más orgullosos. No solamente porque
yo creo que prácticamente todos los fabricantes europeos tienen fábrica aquí en España. Somos el segundo fabricante europeo en automoción, por delante de Francia, que es un país con marcas propias también muy fuertes. Y yo creo que hay muy pocas industrias donde tengamos una posición tan importante, y además industrias que generan empleo de calidad, que generan I+D, que nos han permitido también desarrollar toda una industria de componentes que es referente mundial. Y esos grandes fabricantes de componentes con apellido español han ido de la mano de las grandes marcas también a no solo fabricar en España, sino a ser proveedores de grandes grupos automovilísticos como el nuestro, en México, en Alemania, en Asia, allí donde tenemos representación, con lo cual somos un gran generador de riqueza, y eso hay que seguir alimentándolo. No hay que dar por hecho de que esta industria o de que España va a seguir jugando un papel tan importante como ha jugado hasta ahora en esta industria, cuando estamos en un momento de transformación como el que estamos viviendo, ¿no? Es evidente que, al menos en el caso de nuestro grupo, las primeras fábricas que van a acometer la transformación al vehículo eléctrico son nuestras fábricas en Alemania. La primera es la que ya comentaba de Zwickau, pero ya también se han confirmado ya la transformación hacia el vehículo eléctrico de fábricas en Dresden, en Emden, también en Hannover, y luego en el resto del mundo, pues en China y también en Chattanooga, ¿no? en Estados Unidos. Pero España tiene que apostar también por atraer inversión en vehículo eléctrico. Ahí yo creo que tenemos que ir muy de la mano con las administraciones, y también el Gobierno tiene que lanzar un mensaje de apoyo hacia la industria, ¿no? Y parte de ese mensaje de apoyo es precisamente el tener un marco regulatorio estable, el ayudar a que el vehículo eléctrico se vaya implantando, porque es muy difícil argumentar que queremos ser fabricante de vehículo eléctrico cuando estamos a la cola de Europa y las ventas de vehículos eléctricos en nuestro país no suponen ni un 1% de las ventas, ¿no? Porque todavía no hay el entorno adecuado para ello. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano. Hay una clara intención, ¿no?, de la ministra de Industria, ha estado hace poco también en China y trayendo aquí delegaciones para acometer esas inversiones, pero eso no es suficiente. Pero sí es imprescindible que España dé un paso al frente y que seamos referente también en la industria del futuro. El referente alemán es extraordinario, porque el ministro alemán hace 6 meses aproximadamente se dieron cuenta de la importancia que representa la agenda digital en toda la industria y el papel que significa y el retraso que tiene Europa con respecto a China, en sectores, sobre todo en el ámbito de la batería, el automóvil, esas circunstancias. Pero es general, como muy bien dices, no es solo del sector, sino tiene que ser una cobertura superior, que en el sector, con la importancia que tiene este sector en relación a cadena, a todos los demás, es importantísimo, pero el apoyo desde el punto de vista de la transformación digital, el apoyo de la transformación y de potenciar ese cambio en el sentido general de la industria, que permita que una industria tan importante como la del automóvil lo tenga. Ahí, ¿cómo ves esa transición de mercado y sobre todo en lo que afecta al cliente, que está en una nueva posición? El cliente hoy está en otra posición distinta, que afecta a concesionarios, a compras virtuales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esa transición de mercado y cómo está el cliente involucrado en este paso? Sí, porque es verdad que la transformación más visible seguramente sea la del vehículo eléctrico, ¿no? Pero a nivel de relación con el cliente, y muy ligado a la digitalización que tú comentabas, la transformación del sector es brutal en el sentido de que cambia completamente la cadena de valor. Para nosotros es una gran preocupación abordar con éxito esa transformación digital, porque es cierto, nosotros las marcas alemanas somos muy pioneros en ingeniería y muy reconocidos por nuestra ingeniería, pero por la ingeniería mecánica, y ahora el gran reto está en la ingeniería del software, y es un mundo que para nosotros hasta ahora era relativamente desconocido. De hecho, se anunciaba también ahora que a partir del 1 de enero del 2020 el grupo crea una nueva empresa, Car.software, donde vamos a unificar en una única compañía dentro del grupo Volkswagen todas las áreas que estaban hasta ahora desperdigadas entre las distintas marcas, y había tenemos más de 3.000
profesionales, desarrolladores de software que estaban trabajando en diferentes localizaciones incluso y para diferentes marcas en proyectos paralelos. Todo esto ahora se unifica y a partir de enero 2020 pasan a trabajar bajo el paraguas de una única compañía que va a dar servicio a todas las demás. Y son 3.000 ingenieros que ahora mismo están localizados pues, en Audi, están en Ingolstadt, en Stuttgart con Porsche, están en Berlín, están parte en Wolfsburgo. Tenemos también un área de desarrollo que está en Seattle, en Estados Unidos, otra en Beijing, en China, donde la digitalización está yendo incluso a una velocidad mayor que en Europa, y esa es para nosotros una gran preocupación. Además, vamos a pasar de esta compañía de 3.000 profesionales de desarrolladores de software. En el año 2025 ya tenemos un plan para que, mediante adquisiciones de nuevas compañías y también incorporaciones, pasen a ser 10.000 profesionales dedicados solamente a desarrollar nuevas tecnologías en torno al coche conectado, también a la conectividad en cuanto a sistemas de carga y el reto que supone el coche eléctrico, y también en aplicaciones para nuestros usuarios. Por primera vez tenemos la capacidad de hablarle directamente al cliente final. Hasta ahora la cadena de distribución estaba el fabricante, el importador, el concesionario y el cliente, y la información iba de arriba a abajo, pero realmente la conversación final con el cliente solo la tenía el concesionario. Y ahora pasamos también de nuevo a una estructura en red, ¿no? Donde el cliente puede interaccionar, por supuesto, sigue interaccionando con el concesionario en el momento de la compra y de los servicios, puede interaccionar ya también con el importador, en nuestro caso, y va a interaccionar también directamente con el fabricante a través de la información del coche conectado, que va a ir directamente también a una base de datos enorme del fabricante para proveer precisamente todo ese ecosistema de servicios en torno al coche conectado. Con lo cual, para nosotros es una gran preocupación que la comunicación con ese cliente 360 esté a la altura de lo que el cliente espera, que es que todas las áreas tengamos el mismo nivel de información para que realmente seamos el proveedor de servicios que ese cliente espera. Y uno de los grandes retos en cuanto a la comunicación con los clientes, sabes que también es la nueva ley de protección de datos. Toda la regulación en torno al uso de los datos y el coche conectado va a ser uno de los grandes generadores de datos dentro de lo que va a ser todo el Internet de las cosas. Pues es un reto en el que todavía estamos trabajando, pero en el que estamos también muy ilusionados. De hecho, en España hicimos ya un cambio hace 2 años de crear un área, un departamento específico de experiencia de cliente, que era algo que hasta ahora no existía. Teníamos la experiencia de cliente repartida entre las áreas de marketing, de ventas, de postventa. Ahora se ha unificado precisamente para darle consistencia y que la experiencia de cliente sea única, omnicanal, y también para ordenar, ¿no?, toda esa experiencia alrededor del coche conectado y de la digitalización. Como no podía ser de otra forma, la preocupación del directivo también está en un ámbito muy concreto, que son las personas. ¿Cómo afecta los cambios a los empleados? Me hacen 2 preguntas que son realmente interesantes. Una de Javier Ontiveros, que dice: ¿cómo estáis abordando la generación de confianza en los empleados? Y otra pregunta vinculada con la forma de organización en Volkswagen, dice: ¿han tenido apoyo sindical en el proceso de transformación, en los planes de desvinculación con nuevos tipos de contratos, favorecer la movilidad y la flexibilidad? Y una pregunta que está vinculada con organización también es: ¿cómo están integrados los trabajadores en el Consejo de Administración? O sea, 3 preguntas: confianza, la segunda, cómo se moviliza eso con los empleados, y la tercera, cómo se integran en los consejos de administración en una empresa como Volkswagen. Bueno, en nuestro caso, en nuestros cuarteles generales en Wolfsburgo, dentro del Consejo de Administración, pues hay como decía, una de esas sillas en el Consejo de Administración, precisamente la ocupa el líder del comité de empresa. Y él es el que toma las decisiones, y él, cuando hay también presentaciones de todo el Consejo de Administración a los empleados, se dirige también a los empleados y tiene capacidad de cuestionar las decisiones del comité ejecutivo y de cuestionar las decisiones del presidente. Evidentemente, esta transformación ha habido un proceso de negociación,
porque las medidas que había que acometer suponían una transformación muy importante, pero toda esta transformación se ha hecho de una manera como nosotros hemos trabajado siempre, que es de una manera ordenada, acordada con los sindicatos y acordada con los trabajadores. De manera pues, que se han facilitado las jubilaciones anticipadas, se han hecho bajas voluntarias, se ha hecho, pues hay una parte de salida natural, ¿no? Por el mismo ciclo de vida del trabajador, de jubilaciones que no se han sustituido, pero a cambio ha habido el compromiso de seguir invirtiendo y seguir aumentando las contrataciones en otros ámbitos. Y yo creo que ahí también hay que reconocer el gran esfuerzo que han hecho los trabajadores y también la generosidad que han tenido y la altura de miras que han tenido en entender que esta transformación es importante y que es la que va a garantizar la sostenibilidad y la generación y la seguridad en los empleos de los trabajadores de la compañía a futuro. Aquí en España somos, a nivel de importador, una estructura más pequeña, pero también el comité de empresa pues tiene encuentros casi permanentes con la dirección y está constantemente informado de las políticas y de la estrategia de la compañía que se acuerda pues, con ellos de manera periódica. Pero siempre hemos sido una compañía muy social, y lo importante es que la comunicación con los empleados sea constante. También es cierto que en momentos de grandes crisis, como la que hemos vivido aquí en España, por ejemplo, en nuestras fábricas no han dejado de invertir en formación y no se han recurrido a expedientes de regulación, con lo cual realmente llevamos esa conciencia social. También en los momentos de dificultad hemos demostrado, ¿no?, que como empresa somos solidarias con nuestros empleados. Una pregunta que tiene que salir en la sala, evidentemente, que es: ¿y qué papel ocupa la mujer en el proceso directivo? Es evidente en tu caso, pero en la reestructura que representa vuestra empresa, ¿cómo están integrada y qué planteamiento existe en ese sentido de eso que llamaríamos igualdad? Pues una de las cosas que más le llamó la atención también a Herbert Diess cuando se incorporó en nuestro grupo en el año 2015 fue la escasez de mujeres en los equipos directivos de la compañía. Y dentro de la nueva estrategia de transformación 2025 hay uno de los 4 pilares de esa estrategia es precisamente la cultura empresarial. Y dentro de la cultura empresarial, la promoción de la diversidad, no solamente mujer, sino también a nivel culturas, a nivel cultural. No éramos realmente una empresa global, éramos una empresa alemana que operaba en el mundo. Y si realmente queríamos ser globales necesitábamos tener también dentro de nuestros equipos directivos más presencia de gente con perfil multinacional y evidentemente una apuesta también por el incrementar la cuota de talento femenino, donde tenemos pues, objetivos fijados a corto a medio plazo y donde estamos haciendo progresos. De hecho, la mayor responsable del área de postventa a nivel mundial, Imelda Alavé, es una mujer, en un área además que es precisamente es extremadamente técnica y es una gran profesional. La nueva vicepresidenta de marketing y ventas de la marca Audi es también una mujer que se ha incorporado al equipo directivo este mismo año. La máxima responsable del proyecto de electrificación en la marca Volkswagen y responsable de todo el proyecto ID también es una mujer. Con lo cual ya hay señales en este sentido. Y yo en España pues tengo la suerte de contar con un presidente, Paco Pérez Botello, que tiene muy claro que es necesario promover el talento femenino, que lo promueve activamente. Es importantísimo en las empresas que haya una firme apuesta por promover el talento femenino, que no venga única y exclusivamente del área de recursos humanos, tiene que venir del máximo responsable, en este caso el CEO, y tiene que contagiar eso a todos los mandos directivos, mandos altos e intermedios, porque al final los mandos intermedios son los que también juegan un papel muy importante a la hora de planificar, ¿no?, la carrera profesional de todos nuestros colaboradores. Así que en este sentido tenemos muy claro que la diversidad, pues, lo podemos contemplar en el ámbito de la mujer, pero también en un sentido más amplio, en el sentido de diferentes perfiles, diferentes culturas, aporta valor a la compañía, nos hace más humana, nos hace más diversa, enriquece la conversación en un momento donde hay grandes cambios y todo el mundo debería participar para asegurar que tomamos la mejor decisión. Y de la misma forma que el cambio, que la igualdad y el tema de los
problemas vinculados con género, están los problemas vinculados con generación. Los nuevos jóvenes se incorporan con una mentalidad totalmente digital, mientras que, evidentemente, los expertos, y sobre todo los expertos más expertos, los que han tenido éxito, están muy lejos. Y cuesta trabajo incorporar en ese proceso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo combináis el expertise que no perjudique, pero que también aporte y continúe? ¿Cómo conseguís eso que decías antes? ¿Cómo conseguís esa comunicación de fuerzas nuevas con experiencia? Nosotros tenemos la suerte de ser una compañía relativamente joven, la media de edad es de 40 años. Hicimos una encuesta hace 2 años a los millennials de la compañía, a la generación por debajo de 30, precisamente para preguntar el estilo de liderazgo, ¿no? que querían la compañía. Y salieron las respuestas esperadas, ¿no? Un liderazgo más participativo, mucho más democrático, etcétera, etcétera. Después hicimos la entrevista al resto, a los demás de 30, y los resultados fueron los mismos. Si en el fondo la gente quiere que se le escuche, quiere participar. Es evidente que los nativos digitales ya ven la tecnología como algo que forma parte de sus vidas, pero también la gente por encima de 30, por encima de 40 y hasta por encima de 50 son digitales en su día a día. Todos trabajan, todos en su vida privada utilizan el smartphone, utilizan la televisión inteligente, utilizan sistemas de pago modernos. Cuando llegan a la empresa no se desconectan y se vuelven analógicos. Yo creo que la digitalización ya está en todas las generaciones. Tenemos la suerte de estar en un país muy digital y yo creo que no somos conscientes. Cuando me comparo con mis colegas alemanes, nosotros somos mucho más digitales que ellos y aunque a veces les cuesta reconocerlos porque parece que ellos, pues incluso llegaba el otro día pues uno de los directivos de Alemania, ¿no? Y cuando yo le decía, no, si es que digital, en temas digitales estamos por delante, somos el país donde se está pilotando el ecosistema alrededor del coche conectado, el ecosistema WI, junto con Alemania se está pilotando en España porque éramos el mercado con más parque de vehículos conectados. Tenemos más de 200.000 vehículos conectados y clientes conectados a nuestros vehículos. Los concesionarios nos están acompañando en esta transformación porque ven claramente que el coche conectado es el futuro y que permitirá una relación mucho más cercana y de valor añadido para el cliente, que nos permitirá fidelizarlo y generar después retorno en esa relación con el cliente. Yo creo que hay que un poco romper ese mito de generacional y simplemente promover que haya ese aprendizaje, ¿no? y poner las bases para que todas las generaciones se puedan formar en las nuevas herramientas digitales que tenemos al alcance. Me hace una pregunta Linda Robles curiosa. Dice, la digitalización de la compañía se está llevando, es que casi me lo has contestado, pero quiero hacerla. Dice, la digitalización de la compañía se está llevando únicamente con las directrices alemanas o España está aportando valor, algoritmos, optimización y técnicas matemáticas. Pues esta es una gran pregunta, porque nosotros, de hecho, una de las grandes competencias que tenemos que desarrollar es precisamente la analítica de datos. En primer lugar, para estar a la altura de las expectativas del cliente. Cuando a un cliente le entregas un coche y le dices que su coche está conectado, ellos esperan que con esa información hagamos algo. Y hagamos algo que le aporte valor, que le haga la vida más fácil. Esta es nuestra promesa y una de las palancas de nuestra estrategia, ¿no? Queremos generar clientes entusiastas a través de esa conversación y a través de la generación de valor que nos van a aportar los datos que nos facilita a través del coche conectado. Esos datos viajan, evidentemente, a nuestra casa matriz, pero somos especialmente desde el importador los que conocemos mejor las necesidades del cliente aquí en el mercado español y los que tenemos que desarrollar y estamos desarrollando esas competencias, ¿no? Para crear esos casos, esa conversación, ese plan que nosotros llamamos de engagement, ¿no? Ese plan de relación con el cliente que en torno al mundo de los datos nos permita tener una relación de calidad y satisfacer sus necesidades de movilidad de manera proactiva y de manera predictiva. Y eso se está haciendo a nivel nacional. Muy bien. César Arranz vuelve a hacer una pregunta puntual. Y puntual es, ¿cree que SEA recuperará antes de cierre de fin de año la producción perdida por el problema de suministro de Francia? Pues ojalá pudiera recuperar.
Faure. Sí, sí, el proveedor está aquí. No, sí, es verdad. Pero no hay problema. Ahora mismo es muy difícil responder a esa pregunta porque no desconocemos. Realmente quedan muy pocos días de aquí a final de año y son muchos días los que la fábrica ha estado parada y muchas las unidades perdidas. Así que lamentablemente, pues seguramente parte de esa producción me temo que no se va a poder recuperar. Ya vamos a terminar muy rápidamente, pero hay dos cosas. Comentabas en relación al tema el coche eléctrico y el autónomo. Hay un documento que precisamente Blanca Losada me recomendó, que dice de la Universidad de Princeton, que cita que en el año 35, en el 2035, el 95% de la milla recorrida pasajero año será realizada en un vehículo eléctrico autónomo en los Estados Unidos. Evidentemente eso fue elaborado hace 2 años, las cosas cambian, pero sí que insisten en una cosa muy importante, y es el carácter exponencial, que va a ocurrir y se verá exponencial. Y prácticamente en el estudio vienen a reflejar que el tema urbano es evidente y que donde quedarán residualmente los vehículos de motor de combustión será en el ámbito más rural. Eso, ¿crees que comentabas que se está produciendo de forma lenta ese paso a la electrificación, que se está haciendo más lento de lo que parece? Pero claro, eso que está ocurriendo con el mercado usado es que realmente el parque está envejeciendo muy deprisa, sí, y es una oportunidad para vosotros, una oportunidad real. ¿Se va a producir ese cambio? ¿Esperáis que ocurra ese factor exponencial o no? Sí, el factor exponencial existirá. Lo que es muy difícil es predecir en qué año se va a producir esa explosión, ¿no? Y yo recuerdo una frase que dijo también Mario en un encuentro con nuestra asociación de concesionarios que no sé, hacía referencia a la botella de ketchup, ¿no? Sabemos que está todo el mundo empujándole tan fuerte que cuando salga saldrá de golpe. No sabemos cuándo será, pero cuando caiga caerá de golpe. Con el coche autónomo puede pasar algo parecido. Lo que pasa es que es muy difícil hacer predicciones en cuanto, y yo creo que la dificultad está en acertar en qué momento se va a producir ese salto. El coche autónomo tiene una complejidad añadida también, que es la convivencia del coche autónomo con el resto de vehículos, que no son autónomos y que no tienen el comportamiento algorítmico de un coche autónomo. De hecho, en un entorno controlado, el coche autónomo ya existe. Casi todos los fabricantes tenemos ya en modo de prueba vehículos con los sensores y con los asistentes de conducción suficientes para moverse sin conductor en un entorno controlado. El problema que tiene es ajustarse al tráfico real, a los diferentes estilos de conducción que hay en Madrid, en Roma o en la India, y precisamente el coche autónomo es tan seguro, los parámetros de seguridad son tan altos que se queda bloqueado en situaciones como en las rotondas, el entrar en una autopista si la distancia de seguridad no es suficiente. Con lo cual, imagínate un lunes por la mañana en pleno atasco intentando incorporarte a un carril y el coche autónomo puede estar 20 minutos esperando a que le dejen espacio para entrar, ¿no? Con lo cual el usuario al final acabaría hasta las narices. Yo creo que al principio habrá vehículos híbridos, semiautónomos. Tendremos que empezar por allí, y luego está también el reto de la conectividad, ¿no? Para asegurar la seguridad tenemos que asegurar conexión en tiempo real. Está en discusión si el Wi-Fi o el 5G es la tecnología, ¿no?, que nos va a permitir reducir al mínimo esos tiempos de comunicación de datos, y todavía no está resuelto también cómo necesitaremos también preparar las infraestructuras para que los vehículos no solo se comuniquen entre ellos, sino que se comuniquen con las infraestructuras y que esa comunicación, ¿no?, les permita ofrecer una conducción lo más segura posible. Vamos a terminar con una última pregunta que nos hace una persona en la sala, que realmente creo que se están haciendo en estos momentos muchos de vuestros clientes. Y la pregunta la hace Cristina Rimbao y dice: me tengo que cambiar el coche y también la moto. ¿Qué hago? Esta es una gran pregunta. Es muy difícil, yo no le puedo contestar si no sé el uso que hace de ese coche y de esa moto.
Entonces, ahora lo que estamos trabajando, por ejemplo, es en aplicaciones donde el usuario, en función de la ruta que hace y en función del uso y el kilometraje, le podemos decir cuál es el vehículo y la tecnología que mejor se adecua a ese caso de uso. Con lo cual, no es lo mismo el uso que le puedas dar tú a tu vehículo que el que le esté dando yo o que le esté dando ella, en función del kilometraje, de los desplazamientos, de que pueda poner un punto de carga en su domicilio, en el trabajo, de los viajes que haga los fines de semana. Este es el caso de uso que tenemos que analizar para asegurar si el salto a la movilidad eléctrica es realmente la opción más óptima para ella. Y en el caso de la moto, pues lo mismo, si es una moto para un uso eminentemente urbano y tiene un punto de carga y un garaje en su domicilio, pues apostaría por la moto eléctrica. Y si tiene dudas, siempre tiene la solución de acceder a formas de financiación que ahora están cada vez más disponibles, y estamos viendo un auge también en el renting de cliente particular, donde puede comprar un vehículo pagando una cuota mensual con modalidades de pago de uso, igual que ahora con Netflix y Spotify pues se han puesto de moda, y con un pago mensual con todos los servicios incluidos pues tiene un coche nuevo sin ese compromiso con una tecnología a largo plazo, y dentro de 3 años, cuando vence ese contrato, igual tiene las ideas más claras de por qué tecnología apostar. Muchas gracias. Tenemos que dar 2 agradecimientos, fundamentalmente a Deloitte por sponsorizando, y a Suez, agradeciendo. Y quiero pedirle a Mario que haga la despedida de Bueno, pues yo creo que, Laura, ha sido una sesión fantástica. Decíamos al principio cuáles eran las expectativas en cuanto a tu liderazgo, conocimiento del sector, conocimiento de tu grupo, conocer los nuevos desafíos de ese gran líder mundial que Volkswagen es algo importante. Nos ha faltado un poquito, porque podíamos estar horas hablando con Laura, de hablar de lo que es ser mujer directiva en un mundo que todavía sigue siendo, a pesar de lo que ha dicho ella, más masculino que otros entornos más tecnológicos, pero que se está trabajando en ello. Y la verdad es que Laura nos ha repasado con lo que es el futuro y los cambios que tenemos aquí, el vehículo conectado, el vehículo autónomo y el vehículo eléctrico. A ese respecto me gustaría hacer un pequeño anuncio aquí ante todos, por si a través de AED tenéis interés, y es que dentro de lo que es las jornadas del COP25, que sabéis que se va a celebrar en Madrid, pues ANFAC con todos los fabricantes, además con las empresas energéticas y además con las empresas de componentes, va a celebrar una gran jornada para hablar de la electromovilidad, de lo que estaba hablando y de lo que es el futuro, sin duda alguna, para el Grupo Volkswagen y para todos nosotros. Con lo cual, mira, Laura, se me olvidó destacar lo que todo el mundo me ha dicho y conocemos, que es una de tus características y que para el presidente de CEDE es el atributo mayor de los directivos, que es la empatía, ponerte en el sitio de los demás. Así que gracias por tu empatía y gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.